Gloria al Señor por esta oportunidad, amén, aleluya, y vamos a ver cómo el Señor pues nos ayuda en el día de hoy, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, a poder disertar esta poderosa palabra del Señor. Le invito a que vaya conmigo, aleluya, poderoso el nombre de Jesús, a Hechos capítulo 17. Alabado sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 17. Add chapter 17. Hechos capítulo 17. Aleluya. Vamos a estar considerando unos versículos allá que creo que son de gran bendición para cada uno de nosotros. Aleluya, en este día. Hechos capítulo 17. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Hechos capítulo 17. Específicamente vamos a estar considerando el versículo 6. Hechos capítulo 17, versículo 6. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dice de la siguiente manera. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Yo repito ese versículo. Pero no hallándoles, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Padre, gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, toda la gloria y honra es para ti, mi Dios. Te doy toda la alabanza, Señor, porque solo a ti pertenece. Permite y vea bien, Dios mío, que podamos disertar tu palabra, Dios mío. Aleluya, como tú has de querer en esta preciosa noche. Gracias, Espíritu de Dios, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien grita amén. Puede sentarse en la presencia del Señor. Una de las cosas, amados, que podemos estudiar acerca de la palabra de Dios es el hecho, ¿verdad?, de cómo la iglesia primitiva, y vamos a estar inclinándonos mucho acerca en esta línea de pensamiento, de cómo la iglesia primitiva había nacido dentro de un contexto quizás un poco extraño, diferente al nuestro. La iglesia primitiva se había encontrado o enfrentado con un imperio, amén, que quería agradar de una manera u otra a aquellos que estaban frente de ellos o que gobernaban. Llámese, amén, el imperio romano llega a Jerusalén, amén, y gobierna allá con gobierno, mandato, ¿verdad?, o regional, como Pilato, como César, como emperador. Pero llegan directamente a estar en la región de Jerusalén como capital, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención acerca de esto es el factor de que la iglesia nace en un momento cuesta arriba. La iglesia nace en un momento determinado donde empieza a sentir ciertas inclemencias en su contra. No todo el mundo, amados, para este tiempo contaba la iglesia con el favor. Hoy podemos libremente, quizás puedes pararnos, hermanas Martas, aleluya, me gusta, créanme, pararnos quizás en las esquinas o dentro de una forma libre y expresiva, poder hablar del poder del evangelio. Para este entonces, la iglesia empezaba a recibir ese azote diario o ese azote directo, ya que enfrentaba directamente lo que es un azote y una persecución interna.
Claro está, teniendo los judíos en contra, teniendo el gobierno en contra, se levanta un joven, sí con mucha sabiduría, sí se levanta este hombre llamado Jesús, no es tan popular porque no invita al pueblo a una rebelión. Yo quiero que usted me preste atención con esto, y yo he puesto, claro está, por tema a esta noche, una iglesia que ora. Y la iglesia, amén, o mejor dicho, Jesús se manifiesta, llega a estas regiones, pero no llega, hermano, con esa intención de derrocar a César, con esa intención de sacar a los opresores, y que quizás eso pudo haber encontrado más seguidores, porque si usted está en un lugar donde hay hambre y promete comida, la gente va por lo menos a seguirle. Y Jesús llega a un momento donde el pueblo está bajo un azote, bajo ni siquiera un sistema dictatorial, sino directamente un sistema monárquico que llega y quiere gobernar, Evelyn. Y lo que me llama la atención sobre esto, reitero, es que Jesús llega rompiendo las expectativas de los demás. Mientras están esperando un Mesías, un enviado de Dios para que los liberte, para que los romanos salgan, amén. Llega diciéndole, bueno, si alguien te ofende y te agrede, pues ofrécele otra vez la disponibilidad. Pastor, ¿qué es eso? Bueno, si alguien te da por la mejilla, ofrécele la otra. Eso es lo que significa. Ve más allá del contexto que estamos acostumbrados. Incluso los mismos romanos habían impuesto el hecho de cuando los soldados se encontraban a largas distancias y encontraban a alguien quizás como el pastor Mario y encontraban, ¿verdad? Y lo veían en la calle, amén, y ellos estaban cargados, le daban sus cargas a ellos, sus utensilios, y ellos lo tenían que llevar por ley 1 milla. Para que usted me entienda un poquito. O sea, ellos impusieron como ley que si yo estaba muy cargado con todas mis armaduras, con todos mis armamentos, con todo lo que tengo encima, amén, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, mi hermana Iris, lo voy a dar todas mis cargas y que él los lleve. Suena lindo, suena bien cuando es a otro. Suena bien que alguien que va caminando, ¿verdad? Y usted lo ve y está con una mochila bien cargada y dice, bueno, como yo estoy muy cargado, recibe mis cargas y llévala por lo menos 1 kilómetro. Pero Jesús se encuentra ante estas situaciones también y va más allá y le dice, tranquilo, si el problema es 1 milla, llévasela 2. El problema es que a ti te impusieron llevarle 1 milla. Yo te digo que hazlo con alegría, pero llévasela 2. O sea, el problema nunca fue la milla, el problema fue la imposición. Y al ser impuesto, Jesús dice, señores, ustedes están haciendo cosas porque se lo impusieron, no porque las sienten. Yo repito eso. A ustedes están haciendo cosas porque alguien más se las dijo, no porque le nazca del corazón hacerlas. Por eso, es más, ustedes han conocido la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Jesús va más allá y dice, no, olvídense de eso. Si alguien golpea tu mejilla, si alguien te hace mal, págale el bien, el mal que te han hecho con un bien. Porque ¿qué beneficio hay si alguien te hace mal y tú pagarle con el mal? ¿Dónde está Cristo manifestado ahí? Yo repito eso. ¿Dónde está Cristo manifestado en nosotros si pagamos exactamente como nos han pagado? ¿Dónde está Cristo manifestado en nosotros si solamente hacemos exactamente aquello, amén, que hemos visto y hemos reaccionado? ¿Dónde está Cristo en nuestras vidas en esa forma? Pero Jesús se levanta en medio de una sociedad extraña, diferente, y le deja entender al pueblo, yo quiero algo distinto, yo quiero un pensamiento distinto para ustedes. Y si hoy yo le pudiese preguntar,
cuál fuese ese pensamiento de Cristo, bueno, Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús se va más allá. Y la intención por la cual este pasaje se nos es dado es con la intención clara, amados. Usted no le va a hacer nada a nadie que usted no quiera que se lo hagan a ustedes. Si a usted no le gusta ser golpeado, no golpee. Si a usted no le gusta que usted hablen de usted, no hable de usted, no hable de nadie. Se fueron. So, Jesús está diciendo, lo que a ti no te gusta que te hagan, no lo hagas. Pero va más allá. Y dice, lo que a ti te gusta que te hagan, hazlo con los demás. ¿Cómo así? Si a ti te gusta que te amen, pues da amor. Si a ti te gusta que cuando tú hagas algo seas perdonado, perdón. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús se enfrenta en esta situación a una iglesia o una temporada, un momento cuesta arriba. Perdón. Mientras Jesús se encuentra con esto, empieza a trabajar con sus discípulos. Porque recuerde, amados, cuando usted llega a una región que todo el mundo está en una expectativa, Celia, de revolú, de pleito, pues usted como que empieza a acomodarse a ello. Hay gente, amados, que llegan a regiones y empiezan a tomar hasta los acentos de ese lugar. Yo no sé si en su cultura pasa, pero el dominicano le gusta mucho eso. Va a Puerto Rico y viene diciendo, ay, bendito nene. ¿Y cuánto llegaste? Llegué ayer. Acho, vamos por ahí para abajo. Pero Jesús ha llegado a una región donde empieza a enfrentarse y a recibir discípulos donde están listos para pelear. Jesús llega a una región donde la gente, como dice mi abuela, se levanta con la ropa de pelear. Hay gente que tú ni por la mañana le puedes decir hola porque la respuesta de ellos es como que, güey, yo nada más te dije hola, yo nada más te dije buenos días, yo no te dije más nada. ¿Qué good morning? Good morning, yo nada más dije good morning. Estate quieto que yo nada más dije good morning. Entonces, Jesús tiene que trabajar con gente que tiene ese carácter. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, si usted ve en el arresto de Jesús, la Biblia dice que cuando toman preso a Jesús, la Biblia dice que Pedro saca un cuchillo, saca un arma blanca y le corta la oreja al siervo de Juan Marcos. Mejor dicho, a Juan Marcos. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tenía ese cuchillo ahí? Mi pregunta es, ¿por qué Pedro tenía ese cuchillo? ¿Aló? Y son muchas veces, amados, con nosotros como creyentes, andamos con Jesús, pero andamos con el plan B. Por si la fe nos falla, por si Jesús no contesta, por si Él no resuelve, pues yo sé cómo sacar. Y en momentos tan determinados, amados, yo me imagino a Jesús diciendo, wow, yo quiero que llegue mi arresto. Usted no me está entendiendo. Yo quiero que llegue, porque si llega mi arresto significa que yo me voy a morir. Si yo me muero, ellos tienen vida. Y en el momento que toman preso a Jesús, Pedro saca y hace un revolú y Jesús dice, no, Jesús tiene que resolver rápido porque alguien reaccionó como no debía en el momento menos oportuno. En el momento menos necesario del ministerio de Jesús. Yo le voy a decir más luego dónde Jesús necesitaba a su gente cuando no estaba. ¿Me sigue? La Biblia dice que mientras Jesús empieza a trabajar con esta gente, porque para llegar a una iglesia que ora, a una iglesia que intercede, necesitamos entender qué es lo que Dios tiene que trabajar con nosotros primero. Porque para entender el poder de lo que significa la oración, hay que entender qué debemos nosotros como creyentes abandonar. ¿Qué debemos nosotros como creyentes soltar? Y mientras Jesús habla con sus discípulos, trabaja con ellos, han pasado años, amados. Estamos hablando aproximadamente 3 años. Jesús bregando con esta gente, trabajando con esta gente de manera continua, de manera diaria, de manera personal.
Esta gente tiene al Señor de señores, al Rey de reyes con ellos. Duerme con ellos, camina con ellos, come con ellos. Está con ellos diario, amado. Usted sabe lo que es tener al Señor, tener a Dios en carne, tener a Emmanuel. Aleluya. Todos los días. Yo no estoy hablando de que un fin de semana o los domingos, no. Yo estoy hablando de que todos los días esta gente tiene un encuentro divino con Jesús. Esta gente conoce a Jesús. Sabe si Jesús ronca, si no ronca. Sabe si le gusta el pegado con o el qué sé yo, como usted lo quiera llamar. Sabe todo acerca de Jesús. Sabe cómo huele. Sabe si aleluya, cómo duerme. Todo acerca de Jesús. Han pasado 3 años con él. Ya después de 20 días, cualquier cosa se hace un hábito. Repito eso. Después de 20 días, cualquier cosa se hace un hábito. Esta gente tiene 3 años. Para Jesús estar con ellos ya es un hábito. Es más, me encontraría raro o extraño que Jesús, al momento de desaparecer, no se sintiese su ausencia. Por eso yo creo que el creyente, al momento de no sentir a Dios en su vida, algo tiene que pasar. Algo tiene que haber pasado y decir, hey, ¿qué pasa? Esto no es habitual en mí, esto no, aleluya. Algo está aconteciendo, aleluya. Algo va a pasar. Jesús tiene que trabajar con esta gente. Trabajarlo a tal nivel que tiene que empezar a trabajar con ellos para tener un pensamiento, diga conmigo, del reino. Porque el pensamiento del reino es distinto. El pensamiento del reino, amado, es muy distinto al pensamiento caído, al pensamiento humano. Porque el pensamiento humano es reaccionar conforme a yo he recibido. Es decir, si a mí me dan, yo doy. Si a mí me provocan, yo reacciono. El pensamiento del reino es, Jesús hablando, los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Dice, bueno, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra. El pan de cada día, dárnoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros. O sea, el pensamiento que Jesús le está diciendo es un pensamiento de orden. ¿Cuál es el pensamiento de orden? Primero, que se haga tu voluntad. ¿Dónde? En el cielo. No puede haber gobierno de Dios en la tierra si Dios no gobierna en los cielos. Por eso arrojan a Luzbel, a Satanás, al diablo, al demonio, como usted lo quiera llamar. Lo arrojan de las esferas celestiales. ¿Por qué? Porque hay un desorden en el cielo. Y como hay un desorden en el cielo, te me vas. ¿Cómo es que yo no puedo gobernar aquí? Si yo no gobierno aquí, te vas. Por eso es que el Luzbel es arrojado del cielo. Porque donde Dios no gobierna, entonces significa que Él no es Señor. Aleluya. Y donde Dios no es Señor, lo que significa que no hay alguien más que controla. Y Él mismo dice, nadie puede servir a 2 señores. Yo lo repito eso. Nadie, absolutamente nadie puede servir a 2 señores. Porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Porque te agradarás de uno y al otro lo menospreciarás. Jesús hablando, tiene que trabajar con una iglesia desde cero. Tiene que trabajar con gente con distintos caracteres, con distintas personalidades. Algunos que son flemáticos, algunos melancólicos. Entonces tiene que trabajar con ellos de tal manera de que tengan un pensamiento del reino. Un pensamiento que empiecen a analizar cuál sería el próximo movimiento de Jesús. Alguien me pregunta por qué. Porque Jesús no siempre iba a estar con ellos. Jesús le está enseñando a una iglesia cómo ser iglesia sin Él estar presente. Cómo la iglesia va a reaccionar cuando no lo vea. Cómo la iglesia va a empezar a reaccionar, va a empezar a moverse cuando no vea a un Jesús cara a cara. Jesús le está enseñando a sus discípulos a ser iglesia
para enseñarlo a nosotros. Porque ellos le iban a predicar y a ser discípulos, y esos discípulos no iban a ver a Jesús como ellos lo vieron. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Aleluya. Jesús dice, ustedes son bienaventurados porque ustedes creyeron aún sin ver. Imagínense esa gente que pudieron ver. Imagínense esa gente, amados, aleluya. Entonces imagina estar ahí en la pesca milagrosa, en donde vimos los peces multiplicarse, vimos los panes multiplicarse. Y vimos también cómo sobraron. Pero también vimos, aleluya, ser testigos oculares cuando llegamos a la casa de Jairo y vimos a la niña y sabíamos que estaba muerta. Y de momento la vimos salir de esa habitación. La vimos cuando sanó a la suegra de Pedro. Cuando hizo milagros, hizo prodigios. Esa gente, Pastor Mario, lo vio. Y Jesús dice, wow, yo bendigo y doy gracias a Dios por aquellos que no están aquí, pero van a creer de la misma manera. Oh my God, aleluya. Que no están presentes, pero van a creer estos milagros aún sin verlos. Van a creer en estos milagros aún sin ellos haberlos observado, pero por la fe. Aleluya. Pero por la fe, la cual es la certeza. Yo estoy convencido de estos milagros. Tú tienes que trabajar con una iglesia tan loco por derrocar el gobierno, tan loco por hacerlo como le venga en gana. Pero ahora tienen que someterse a la voluntad del reino. Jesús tiene que trabajar con esa gente. El trabajar con ellos tiene que empezar a moldearlos al carácter de Cristo. Déjeme decirle algo, amado. Si usted no es moldeable al carácter de Cristo, no al carácter de la iglesia, no al carácter del pastor, no al carácter de los líderes, no, al carácter de Cristo. Si usted, Cristo en usted no está siendo formado, entonces usted es una desformación. Usted está fuera del molde, y aquí el molde es Cristo. Al que usted se tiene que parecer es a Cristo. Al que usted tiene que imitar es a Cristo. El apóstol Pablo se atreve a hablarle a la iglesia y decir, ser imitadores de mí, como yo, de Cristo. Y usted puede decir lo mismo. Usted le puede decir a alguien, mírame a mí, a tal manera que cuando tú me ves a mí, estás viendo a Cristo. Eso es fuerte. Porque tú te estás poniendo ahora como el espejo. Y le estás diciendo, cuando tú quieras mirar a Cristo, mírame a mí. Yo soy el reflejo, tranquilo. ¿Puede alguien mirarte a ti y ver a Cristo? Me voy. Una iglesia que ora. El Señor tiene que trabajar con esta gente a tal manera que la tiene que moldear, trabajar con ellos. Pero tiene que empezar a levantar una práctica que ellos no necesitaban. Pregúnteme cuál era. Jesús tiene que trabajar una práctica o darle un armamento que ellos nunca tenían la necesidad. Y ellos nunca tuvieron la necesidad de orar. Los discípulos no tenían necesidad de orar. ¿Para qué? Si Dios estaba con ellos. Déjame darlo al paso y al pasito. ¿Para qué ellos tenían que orar a Dios si Dios estaba con ellos? Porque ¿para qué usted ora? Para hablar con Dios. ¿Y los discípulos tienen esa necesidad? No, mejor van y dicen, Jesús, ven acá, mira, Jesús tiene que trabajar, aleluya. Jesús tiene que trabajar con ellos y levantar el carácter de oración que ellos no tenían. Porque si usted cree que Jesús es Dios, significa que usted no tiene que orar. Porque ¿para qué, hermana Marta? Si Jesús está ahí. ¿Para qué yo voy a tomar el teléfono y voy a llamar a la hermana Celia cuando yo sé que le puedo decir, Celia, ven acá? ¿Aló? No hay necesidad. Jesús tiene que trabajar con la iglesia para que aprenda a orar.
porque va a llegar momentos donde Él no va a estar. ¿Cómo tú preparas a alguien para algo que ellos no están listos? ¿Cómo tú preparas a alguien que haga algo, que tenga un hábito cuando ellos no ven la necesidad de eso? ¿Para qué? ¿Para qué tú le vas a enseñar a alguien a orar cuando siempre va a pensar que te va a tener a su lado? Y la única manera que Jesús encontró de cómo enseñarles a sus discípulos a orar era que ellos lo vieran a Él. Aleluya. La única forma que Jesús encontró para enseñarles a sus discípulos a orar, ¿no, Richard, sabe cómo era? Que ellos lo vieran a Él. Por eso la Biblia dice en múltiples ocasiones, y Jesús se iba aparte ¿a qué? A orar. ¿Para qué Dios tiene que ir a orar? ¿Para qué Dios ora? ¿Tiene Jesús necesidad de orar? Señores, por favor, si creemos que Jesús es Dios, entonces no vemos la necesidad de que Él hable consigo mismo. Porque si Él habla consigo mismo, bueno, lo peor fuera que se responda, porque si habla con uno no importa. El problema es que se responde Él mismo. Jesús hace ciertas acciones para que los discípulos lo vean y lo imiten. Y digan, en los momentos de alegría, muchas veces estaba en un party y Jesús se iba a orar. En los momentos de dolor críticos, en momentos de tensión, Jesús se apartaba de ellos a orar. ¿Qué Jesús le está diciendo a ellos? Señores, yo soy Dios. Y le estoy enseñando a ustedes, le estoy entregando a ustedes armamentos de oración. Armamentos claves que le van a enseñar a ustedes a cómo orar, a cómo interceder, a cómo apartarse aún en los momentos menos esperados. ¿Cómo así? Bueno, cuando yo voy a Mateo capítulo 26, versículo 40, si usted va conmigo brevemente, tranquilo que yo lo espero. Mateo capítulo 26, versículo 40. Quédese con Biblia en mano, que aquí vamos a hablar un poquito. Mateo capítulo 26, versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Oiga eso, hermana Rosario. Vino luego a sus discípulos. ¿A quiénes? A todos, a todos. Estaban en ese lugar y los halló ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Jesús está en el momento más crítico de su vida ministerial. Tranquilo que me faltan 4 horas más y acabo. Yo no prediqué el domingo, así que... Jesús está en el momento más crítico de su vida. Es el momento donde Él sabe que va a haber una transición del arresto voluntario de Jesús. O sea, Jesús se va a ir a dejar que le hagan todo esto. Porque yo no sé si usted sabe. O sea, Él puede defenderse. Pero Isaías dice que como cordero llevado al matadero, no abrió su boca. Cada vez que Jesús abrió su boca fue que le hicieron una pregunta.
Entonces tú eres el rey de los judíos. Bueno, eso lo dijiste tú. Pero Jesús nunca abogó por su libertad. Por eso Isaías dice, fue llevado como cordero al matadero. Y no dijo nada. So, Jesús está en el momento más transicional y fuerte de su vida ministerial. Y se encuentra en ese lugar. Y sabe lo que va a pasar. No hay cosa más fuerte, amado, que ver la conclusión de la película y tú sabes cómo termina. O leer la última página del libro y saber cómo concluye. Si creemos que Jesús es el principio y el fin, pues entonces sabemos que Él sabía lo que iba a pasar. Usted no está conmigo. Entonces Él sabe lo que va a atravesar, sabe lo que va a vivir y como quiera lo hace. Eso se llama amor. Mientras esté en ese momento de agonía, Evelyn baja varias veces en la noche y insta a sus discípulos, los mueve, Manuel, los mueve y los llama. Dice, muchachos, vamos, hay que orar. Pero vamos a ver un factor, más adelante lo vamos a ver, que es el factor común. El factor común es lo que los discípulos no han entendido aún. ¿Qué es el factor común? El factor común es que lo que a ti te pasa, a mí me pasa. Que lo que tú sientes, yo lo debo de sentir. Y es que Jesús está sintiendo algo allá que los discípulos no sienten aquí. Jesús está orando allá a tal manera que se está muriendo en oración. La presión es tan fuerte que la Biblia dice que su sudor era como sangre. O sea, sus vasos capilares, amado, de tanto pensar en el asunto, de tanto analizarlo, de tanto recibirlo, sus vasos capilares se rompieron. Su sudor parecía sangre. O sea, la presión es tan fuerte en tú saber lo que va a acontecer y tú sabiendo que tú puedes resolverlo, que tú puedes decirle, no hace nada. Jesús está en esa transición y los discípulos están a la falda de la montaña, allá abajo, y Él está orando. Y mientras está orando, vuelve a donde los discípulos le dicen, muchachos, ¿todo bien? ¿Cómo fue? ¿Y tú viniste? Sí, ayúdame a orar. Y vuelve y va a la montaña. Y vuelve y ora. Dice, déjame ver cómo están los muchachos. Y vuelve otra vez y dice, wow, están durmiendo. Muchachos, levántense que esto se necesita la oración. Por eso yo nunca he dicho vamos a orar por algo y me he comprometido en la oración si yo no sé que yo lo voy a orar. Vamos a orar por el hermano fulano. Amén. Y nunca ora. Hermano, eso es mentira. Usted no va a orar, no diga amén, porque estamos contando con esa oración. Usted no está conmigo. Y vuelve otra vez. Vuelve a donde ellos le dicen muchas. Y la última vez que fue, se dio cuenta de algo y no encontró apatía en el pueblo. No encontró a alguien que se podía relacionar con él. Y lo ve a sus discípulos y le dice, wow, pero ustedes no han podido orar ni siquiera una hora. Yo estoy batallando algo interno. Estoy batallando en oración aquí. Estoy batallando en circunstancias acá. Pero, yo he necesitado de sus oraciones. Y Jesús le dice, ni una hora pudieron velar. Jesús no le está reclamando el tiempo de oración, sino que no están enfocados en la misma. No es orar 5 horas distraído, es que ores una en comunión. Hoy puedo durar aquí, amado, 5 horas orando y pensando en qué, ay Dios mío, cómo estar allá y vengo acá y vengo allá. Tengo 5 horas hincado aquí. Y los hermanos, wow, el pastor está en una tremenda oración. Mira, ese hombre tiene 5 horas ahí. No, yo tengo 5 horas perdiendo el tiempo. Usted no está conmigo.
Porque Jesús no les reclamó a ellos el tiempo de oración. Jesús les reclamó a ellos que no han podido estar en comunión. Pastor, es que yo nada más oro 5 minutos. Pues dale los mejores 5 minutos. No, pastor, es que no, amados, es que ni siquiera ha sido el tiempo. Es la comunión en Él. Con esto no le invito a no pasar tiempo con Jesús. Todo lo contrario. La comunión hace que tú pases tiempo con Jesús. Eso hace la comunión, amado. Que nos invita a nosotros a querer pasar más tiempo. Y a veces pasan hasta horas, amados, en comunión. Que tú dices, wow. ¿Y este tiempo fue el que pasó? Sí, ese el tiempo fue el que pasó. ¿Y tan rápido pasó el tiempo? No, no ha pasado rápido el tiempo. Es que tú has estado en comunión. Y pastor, ¿y qué es estar en comunión? Bueno, sentirse, dar amor y sentirse amado. My God. Dar amor y sentirse amado. No lo entendí. Amado, mire. Javiercito no me va a entender tanto. Pero en los años de teenager de uno amado, uno quería ver esa sierva. Quería verla, ver. De pasar por lo menos, yo no sé si en su país se usa esto, pero pasarle por lo menos por la galería, la parte de delante de la casa y tú, ahí sí, ella está ahí. Sierva, bendiga. ¿Va para el culto hoy? Sí, nos vemos allá. Aleluya. Y pasar tiempo con alguien que tú amas, pero también alguien que te ama. Oh, my God. Y ese tiempo de cuelga tú, no, cuelga tú. No, cuelga tú, cuelga tú. Vamos, a la 1, a la 2 y a la 3. ¿Y tú estás ahí? Sí, cuelga. Cuelga, cuelga. No, tú cuelga tú primero. Vamos, ¿qué? Ay, mira, me colgó. ¿Cómo me colgó? Y pasar ese tiempo, eso es comunión. Porque no es ni siquiera en oración. Oh, my God. No es ni siquiera usted estar repitiendo cosas. Es pasar tiempo con Jesús, pero también que Él pase tiempo contigo. Porque la oración se trata de dos. Porque si Jesús no está presente, usted está hablando solo. Déjame repetirlo eso en español. Si Jesús no está presente en su oración, usted está hablando solo. Pero si Él está, es una comunión íntima entre usted y Dios. Y eso es lo que se demuestra. Por eso Jesús no les reclama a ellos el tiempo. Jesús le dice, ustedes no han podido velar. Búsquelo, eso es lo que dice. No han podido ni velar una hora. Pues Jesús le está diciendo, señores, ustedes no han estado en la disponibilidad de querer hablar con Dios. ¿Que estás cansado? Yo también, pero estoy orando. ¿Que estás abrumado? Yo también, pero estoy orando. Digo, Pablo. Termino con esto porque usted se quiere ir para su casa. Hechos capítulo 4, versículo 32. Así que sáquese de su mente, amado, el tiempo. No, pastor, es que yo nada más oro media hora. Pues dele la mejor media hora a Dios. No, pastor, que yo nada más oro 5 minutos. Pues entonces que esos 5 minutos usted no esté pensando en rayos y centellas. Yo me voy. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Oiga eso, la multitud, versículo 32, la multitud.
de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué es eso, pastor? Que esta gente que había creído, que había venido al Señor a través de los discípulos, ojo, Jesús ya no está aquí, y esta es la primera iglesia, y la gente está viniendo a la iglesia, y cuando está viniendo a la iglesia, la Biblia dice que eran ¿qué? De todos, de un corazón y un alma. Eran gente que nunca se habían visto en la vida, pero se amaban con locura. Gente que no podían sobrevivir uno sin el otro. No porque tenían necesidades, sino que les encantaba verse uno con el otro. Amado, por eso yo me alegro, amado, cada vez que lo veo. A mí me da gozo el verle, aleluya. A mí me da alegría el poder llegar a la casa del Señor. Y ni siquiera que me saluden, ver a los hermanos saludándose unos a otros. Y tú dices, wow. ¿Aló? Eran de un corazón y una alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Qué es eso? No, esto es mío. Esto lo traje yo y esto yo me lo llevo. Yo traje la ensalada de papa, pero la ensalada de papa es la que me voy a llevar para atrás. Yo no quiero que nadie tome de la ensalada de papa. Entonces, ¿para qué la trajiste? Ahorita venía yo hablando con Dalia algo. No, yo traje el moro. ¿Sabe lo que es moro? El arroz con la bichuela. Ahí. Yo traje el moro y yo me lo llevo para atrás. Entonces, ¿para qué lo trajiste? Trajiste la bandeja de... No, que... Ay, a mí me quedó tan buena la lasaña, pero yo no quiero que nadie coma. Entonces, ¿para qué la trajiste? Y la iglesia primitiva, la Biblia dice que lo que estamos leyendo, por favor, amados, que ninguno decía ser suyo propio lo que tenía. Que todo lo que tenía, la gente decía, eso es de nosotros. Eso es de nosotros. Y más, mire más. Sino, versículo 32, que tenían algunas cosas. Quédese conmigo. Hechos capítulo 4, versículo 32. Sino que tenían algunas cosas. Sino que tenían todas las cosas en común. Que lo tuyo era mío. Lo mío es de José Manuel. Lo de José Manuel era de David. De David, aleluya, de la hermana Marta. De la hermana Marta. Que no había un asunto de pertenencia, sino todo lo contrario. Todos lo traían para que todos fueran beneficiados. Por eso es que ahora la iglesia aprendió. ¿Cuándo aprendió? Cuando vio a un Jesús orando solo. Y Jesús les reclamó y le dijo, ustedes no han podido estar conmigo en mi momento más crítico. Y la iglesia tiene que aprender a orar los unos por los otros. La iglesia, amado, tiene que aprender a tener las cosas en común. Lo que hacía grande a la iglesia primitiva era su compromiso con el Señor y con su gente. Ya que no se puede amar a Dios que no lo vemos y odiar al hermano que sí vemos. Eso no pega, eso no cuadra, eso no... No, que yo amo a Dios. Y el del lado lo aborreces. ¿Cómo así? No, que yo, aleluya, gloria a Dios. Y el hermano del lado tú no le hablas. ¿Aló? No, que estoy batallando. Pues deja de batallar. No, que estoy en batalla. Pues deja. Porque tú no puedes decir que tú amas a Dios, que tú nunca has visto, y al que tú ves todos los días, y que tú no le hablas.
¿Cómo así? Eso no digo yo, solo dice la Biblia, hermano. Termino con esto. Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba encarcelado o custodiado en la cárcel, valga la redundancia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oiga eso. Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. No soy yo que estoy preso, es Pedro que está preso. No soy yo que está preso, es José Manuel que está preso. Fulano que está preso, yo no, yo estoy libre. Pero la iglesia había aprendido tanto, mi hermana Marta, que ahora dice que hacía oración sin cesar. Oraba, amado, aleluya, por Pedro, de tal manera que decía, Señor, a la obra, a la obra, a la obra, a la obra, sin cesar. Alguien que me pregunte por qué. Porque había aprendido que hoy es el hermano Pedro, pero mañana es el hermano Juan. ¿Por qué le hablé desde el principio del imperio? Porque para este entonces la iglesia todavía se escondía. Para este entonces la iglesia todavía se guardaba. Tenía miedo. Pero la iglesia se empoderó a tal manera que el sentir era uno. Aunque estaban con miedo de la gente de afuera, la gente de adentro le producía paz. Yo puedo estar allá afuera, amado, con 20,000 situaciones. Pero al momento que yo llego a esta casa, amado, te me disculpa, pero algo por lo menos en mí tiene que salir. Algo en mí por lo menos tiene que caerse. Algo por lo menos en mí me tiene que soltar por lo menos aunque sea 5 minutos. Usted no está conmigo. ¿Por qué? Porque he llegado a un terreno donde a alguien le interesa mi caso. Que no llegamos a tierra de nadie, no. Que hemos llegado, amado, a un lugar donde todo lo tenemos en común. De tal manera que nos importa, no necesariamente de que porque usted faltó el domingo, que no. Es que, wow, no he visto al hermano. Eso en nosotros tiene que provocarnos algo. No, yo no he visto a fulano. No porque usted anote la ausencia, sino porque le extraña. Oh my God. El sentir de la iglesia era uno. Cuando se trataba o se tocaba a uno, se tocaba a todos. Nadie, amado, podía tocar a uno de la iglesia sin que la iglesia entera lo sintiera. Por eso cuando tomaron a Pedro, la iglesia lo sintió. Cuando tomaron preso a Pedro, la iglesia entera lo sintió. Mi pregunta en este día sería, y ahora sí voy al versículo inicial, pero no hallando, algunos trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que la iglesia empezó a salir, a predicar a todos los lugares. Empezó a sentir, a llevar el mensaje de salvación. Cuando empezó a llevar el mensaje de salvación, la gente empezó a recibirlo. Cuando lo empezaron a recibir, los mismos judíos se levantaron, empezaron a armar
rencillas en contra de los mismos apóstoles. Y ahí fue que tomaron a Esteban y lo apedrearon, etcétera, etcétera. Pero había un tumulto. Pero me encanta porque el mismo pueblo había reconocido que esta gente venía de pueblo en pueblo transformando al pueblo. Ellos mismos dijeron, esta gente que trastornan, que cambian al mundo entero, ahora vinieron a nuestro pueblo. Esta gente que han empezado a hablar de un Cristo que transforma, que liberta, que restaura, ahora han venido aquí. Y eso lo vieron de afuera. Gente de afuera empezaron a notar el potencial que tenía la iglesia. ¿Cuál era el potencial que tenía la iglesia? De trastornar el mundo. De traer un mensaje de cambio. Una iglesia que ora es aquella que tiene identidad y es guiada por el Señor. Termino con Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que Dios te guíe. Que Dios te, aleluya, que te direccione. Y cuando Él lo haga, amados, ese es el fruto del Espíritu en ti, para que se entienda que eres hijo de Dios. Póngase de pie. Aleluya. Una iglesia que ora.